buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Interfase por la pandemia de COVID-19, haciendo estas videollamadas y gracias al apoyo de la gente de Canal 22. Hoy estamos con un invitado que nos va a referir una visión interesante de esto que estamos pasando a nivel global. Nuestro invitado es Juan Pablo Bustos Tames, a quien le doy la bienvenida. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José? Buenas noches. Es un gusto estar compartiendo con vos esta charla virtual. Bueno, sí, fenómeno. Gracias Juan Pablo por tu disponibilidad para estar en nuestro programa. Y el tema que nosotros vamos a desarrollar, mejor dicho, que yo te voy a hacer algunas preguntas como para que vos te explayes, dada tu especialidad, que ahora cuando te presentes nos vas a contar algo más, pero el tema, digamos, el eje de este programa de Interfase de hoy es el de las pestes famosas en la humanidad. Juan Pablo, bueno, con ese título, ¿qué nos podés empezar a decir acerca de estas pestes como es el actual COVID-19 que tenemos en marcha? Sí, vamos a hablar un poquitito de pestes. Creo que la más famosa, la más notable de las pestes que han azotado a la humanidad y de las cuales han llegado, nos ha marcado en la historia hasta el día de hoy, es evidentemente la peste negra de la Edad Media, ¿verdad? La que surgió a mediados del siglo XIV. Bueno, Sí. pero previamente me dijiste que me presente. Yo soy Juan Pablo Bustos Tames, soy abogado, soy ingeniero en sistemas de información, Ajá. también soy profesor universitario, enseño en la Universidad Tecnológica Nacional. Bueno, escribo sobre historia desde hace varios años en distintos medios, tengo algunos trabajos también publicados. Y bueno, un poco convocado acá para hablar un poquitito sobre las plagas y las pestes en nuestra historia en virtud de este coronavirus Sí. que nos está azotando ahora, ¿no? Sí, en efecto, sabíamos de tu perfil profesional, de tu trayectoria, y por eso junto con Ricardo Nievas, el co-conductor de Interfase, decidimos hacerte esta invitación para que nos aportes una visión sumamente interesante, ¿no es cierto?, sobre este tema de las pestes. Y así es una referencia recién a la famosa peste negra, que hoy en día, bueno, hay diferentes datos, informaciones que circulan, rememorando aquello que fue durante la Edad Media, hace unos cuantos siglos, ¿no? Exactamente. Eh, la peste negra en realidad no se sabe muy bien qué fue, cómo se produjo. Sí, lo que sabemos es que prácticamente el grueso de la epidemia de esa época duró 6 años, entre 1347 hasta 1353, justo Ajá. en el siglo XIV. ¿Cómo se produjo? Bueno, seguramente esta peste tiene que haberse producido en otras oportunidades también. Hoy pensamos que pudo haber sido la famosa peste bubónica. Es una infección bacteriana que viene producida por una pulga que pica a las ratas, ¿verdad? Y esa Ajá. pulga está infectada con esta peste de las ratas y que después, al haberse muerto la rata por la infección, pica a los seres humanos y transmite esa enfermedad. Esto lo sabemos hoy, pero en esa época no se sabía realmente qué la producía esta peste bubónica. Se le llamaba peste negra porque una de las manifestaciones de esta Ajá. enfermedad eran manchas negras que había en los ganglios, sobre todo en la parte, en los muslos, y se empezaban un poco a invadir y a cubrir gran parte de la piel, más secreciones, todo en forma también muy oscura, más los olores nauseabundos que dependían las personas que estaban afectadas. En esa época Claro. no había antisépticos, no había antibióticos, que son los que tenemos hoy para combatir este tipo de enfermedades bacterianas. Sí, 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 Y el sí. conocimiento de la gente y la superstición en la Edad Media, mucho valor religioso. Y esta peste surge primero cuando llegó un barco o Ajá. varios, no se sabe bien, a la ciudad de Messina, que es justo en la punta de Italia, ya en la Italia continental, y desde allí empezó a expandirse hacia todo el Mediterráneo prácticamente, y es famoso, por ejemplo, en Florencia,
que diezmó prácticamente a 4/5 partes de la población en ese momento. Florencia quedó con un 20% de la población que tenía, y bueno, una de las manifestaciones artísticas más importantes de la Edad Media en Italia es el famoso Decamerón, que es un libro escrito por Boccaccio, uno de los grandes maestros de la pluma italiana, que en un italiano dialecto florentino de esa época escribía esta obra en el contexto y en el marco de esta epidemia, ¿no? Cómo se vivían en estas historias pequeñas la epidemia de la peste en la Italia medieval y sobre todo en Florencia, que fue una ciudad que quedó prácticamente desmembrada, ¿no? con toda esta pandemia. Y el tema es, la gente estaba muy supersticiosa, no sabía cómo era esto, sobre todo en la edad antigua, una enfermedad que se le tenía miedo que se le hubiera la lepra. Bueno, acá también pasaba lo mismo, los cadáveres se acumulaban en las calles, la gente tenía miedo a contagiarse, no sabía cómo manejar este tema. Se empezó toda un tema de buscar responsables. ¿Cómo Dios Claro, ahora, esa referencia que estás haciendo, perdón Juan Pablo que te interrumpa, pero esa referencia que los cadáveres estaban en las calles, lamentablemente tenemos la misma referencia, pese a todo el avance que hemos tenido en estos siglos como humanidad, se ha dado recientemente en la ciudad de Guayaquil, en la hermana República de Ecuador, donde evidentemente lo que es todo el tema de manejo de cadáveres por el sector público y el sector salud quedó desbordado por la cantidad de víctimas fatales, la mayoría se supone que por el COVID-19, más los muertos habitualmente que se producen en las grandes ciudades. Es decir, que allí hay, digamos, similar escena, pese a que han pasado muchos siglos. Exactamente, y vamos a ver que eso es una constante en las demás plagas que vamos a repasar de la historia, el hecho de digamos, la mala praxis o el poco efectivo manejo del transporte de cadáveres, ¿no? Eso es una constante que vamos a ir viendo ya en las demás pestes que vamos a repasar. Volviendo al tema la superstición, el tema de, bueno, la falta de avances científicos en la materia, el miedo, llevó a buscar culpables. Y bueno, la cacería de brujas estuvo a la orden del día. Sobre todo se persiguió mucho a los judíos, la gente con creencias, los hebreos. Claro, todo que era oscuro, no se sabía, no se conocía, bueno, había que buscar algún tipo de responsable. Entonces las grandes persecuciones en la Edad Media, una de ellas fue acá durante la época de la peste. La peste, como dije, duró 6 años. Ahí quienes van a Venecia van a encontrar también la famosa máscara de Il Dottore de la Peste, que es esa máscara famosa de una especie de pájaro que tiene un pico. Bueno, ese pico usaban los claro, médicos. uno a veces la ha visto cuando se hace alguna nota sobre el carnaval veneciano y alguna gente con esa máscara digamos, del pico prominente, ¿no? Claro, porque en ese pico se ponían muchas sustancias, sobre todo, digamos, para poder respirar mejor ante los olores nauseabundos que emanaban las personas infectadas y los cuerpos en la peste. Entonces el médico que tenía que inspeccionar, ver qué se podía hacer dentro de lo que no se conocía en la época, bueno, ese es el atuendo que tenía el médico, y sobre todo con una especie de toga negra hasta abajo, tipo túnica, que eso lo identificaba, y él, una especie de los antiguos camisolines que estamos usando hoy, lo usaban en ese momento los doctores, el dottore de la peste en Italia, y quedó sobre todo ese rastro en el Carnaval de Venecia, y hay todavía, como dije, algunas máscaras que lo rememoran, ¿no? Bueno, esto fue la peste más importante, y una particularidad también que tuvieron estas pestes fue que llegaron y se fueron, no es que se quedaron. Hasta el día de hoy no apareció la peste negra de vuelta en esa magnitud, hay otras formas de combatirla, pero en ese momento estuvo 6 años y después desapareció, y Europa pudo de a poco ir volviendo a la normalidad. A nosotros en nuestro imaginario colectivo nos ha pegado esa peste. ¿Por qué? Porque sobre todo los países más afectados fueron los mediterráneos, España, Italia, Francia, de los cuales nosotros tenemos la mayoría de la población argentina ancestros y raíces que traen todavía esa experiencia en su
acervo colectivo, por llamarle de alguna manera. Sí, eso sin duda, una anécdota personal de cuando Bueno, yo vos sos era descendiente italiano, sé que... niño. Yo escuchaba a mi abuelo italiano en algún momento para referirse a algo que digamos, lo tenía mal traer, decía algo así como la peste bubónica. Exactamente. Esa expresión Eso, yo la escuché de chico con 4 o 5 años, digamos, tengo ese recuerdo. y eso quedó en el imaginario colectivo italiano porque fue Sin realmente duda. devastador. Se cree que, no, bueno, Florencia, el 80% de la población fue devastada, y se cree que más de Claro. la mitad de Europa también con esta peste, dada en un contexto de oscurantismo, en un contexto donde todavía no había renacimiento, la ciencia no era muy conocida, mucho temor. Bueno, eso es un poco el contexto histórico de la peste más famosa en la historia de la humanidad, que es la peste negra. Eso que Bueno, decís de que es la más famosa, perdón, Juan Pablo, es, digamos, porque tenemos todas estas crónicas, vos recién mencionaste el libro de de Cameron, Boccaccio, ¿no es cierto?, el de Camerón, pero sí. además me imagino que por la época, en la Edad Media, debe haber quedado bastante registro, no solamente ahí en Florencia, sino en otras ciudades europeas acerca de cómo fue, cómo se desarrolló la peste y sobre todo el impacto, una duración de 6 años con el impacto en la merma de la población, el parate económico, me imagino, en el tráfico comercial entre las ciudades europeas de aquella época, ¿no? Sí, seguro. Sobre todo ha quedado registrado en algunos códices y anales de la iglesia. Los monjes en ese momento escribían. No había periódicos, no existía la imprenta, o sea, todos Claro. eran manuscritos. Y bueno, Ujú. no todo el mundo sabía leer y escribir. Entonces, realmente, digamos, han quedado algunas crónicas y sobre todo algunos autores, como en el caso de Boccaccio, o bien crónicas de la iglesia de ese momento, donde se quedaba esto narrado, ¿no? Después, Ujú. bueno, ya, ahora, yo pasaría ahora a hablar un poquitito ya más de la historia nuestra. La peste más famosa que afectó a la Argentina fue evidentemente la fiebre amarilla en la segunda mitad del siglo XIX. Y bueno, ahí pasaron ya desde el 1300 al 1800 y más o menos 500 años. Y en 500 años las cosas no cambiaron muy mucho dentro de lo que fue el contexto de la fiebre amarilla en Argentina. La más conocida sobre todo fue la que afectó a Buenos Aires en 1871. Sí. Eh, pero bueno, primero hablaremos un poquitito de la fiebre amarilla, que igual que la peste negra, la fiebre Ajá. amarilla en ese momento no se sabía a qué atribuirla, de dónde venía, cómo se contagiaba, de qué origen tenía, cómo había que tener los recaudos para evitar su expansión. Claro. Eh, en esa época, la fiebre amarilla es transmitida por el mosquito, el Aedes aegypti, que es el mismo que transmite hoy el dengue, que está tan de moda, o sea que han pasado más de 100 años y seguimos con el mismo problema, nada más que con otra enfermedad, pero bueno, el Es dengue, lamentable, el pero... Zika, exactamente, el Zika, la fiebre chikungunya, la malaria, todas estas enfermedades infecciosas son transmitidas por un vector, que es el mosquito Aedes aegypti, de origen africano, egipcio, pero se ha expandido por todo el mundo en todas las áreas tropicales y subtropicales. Y uno dirá, ¿cómo? Este mosquito y todos los mosquitos tienen la particularidad de Ajá. subirse a los barcos, poder sobrevivir en los barcos e ir viajando en los barcos y descender en los territorios donde hay una afinidad digamos, de clima, de temperatura, y se instalan nuevamente en ese nuevo lugar. Ese fue el principal motor de expansión de la fiebre amarilla. Este mosquito, como dijimos, Aedes aegypti, lo conocieron los griegos en su momento, y Aedes quiere decir Sí. horrible. O sea, ¿por qué? Porque los picaba y evidentemente ellos ya más o menos intuían que podía traer algún tipo de trastorno. Eh, Ajá. Recién en el año 1881, un médico cubano, Carlos Finlay, en una conferencia internacional, reveló que el vector conductor de la fiebre amarilla era este mosquito, que no era una enfermedad contagiosa, es decir, que yo puedo estar al lado tuyo, tengo fiebre amarilla, no te Claro. transmito el dengue, salvo que el mismo mosquito nos esté picando los dos.
Pero en esa época tampoco se sabía de dónde venía, cómo venía, si se contagiaba de persona a persona. Los avances tecnológicos tampoco estaban a la orden del día, no había antibióticos, no había antisépticos, y se hacía lo que se podía con una enfermedad que se desconocía, prácticamente lo que está pasando hoy con el coronavirus, que tampoco se lo conoce mucho, una enfermedad relativamente nueva, tiene 3, 4 meses. Bien, en ese entonces había habido ya brotes de fiebre amarilla en Buenos Aires, sobre todo en Buenos Aires. ¿Por qué? Porque si decimos que el mosquito se transporta en barco, evidentemente a Salta, a Tucumán, provincias, ciudades del interior, el mosquito no tenía manera de llegar. Sí llegaba a Buenos Aires, que era un puerto abierto, a Montevideo, por ejemplo, sí, a Corrientes, a Santa Fe. Esos eran lugares que estaban expuestos a la llegada de este mosquito. Sobre todo, ciudades con contacto con Brasil, básicamente, o Paraguay. Muchos de los barcos brasileños negreros que traían esclavos desde Angola hacia Buenos Aires, durante la colonia, por ejemplo, eran portadores de fiebre amarilla. Algunos tenían que hacer cuarentena. Y ahí voy a hacer una pequeña digresión para volver a la peste negra. El término cuarentena viene ya traído desde la peste negra, donde los barcos que llegaban a los puertos se los hacía que esperaran 40 días en el puerto sin poder bajar, a los fines de parar esa peste que venía y no se sabía bien cómo se transmitía. Descubrieron que esperando 40 días, las personas ya que no habían desarrollado la peste no la podían transmitir, entonces en ese sentido se los dejaba bajar a los barcos después de estos 40 días. Bueno, acá hacían lo mismo, la cuarentena de los barcos que venían de Brasil. ¿Cuándo surge la fiebre amarilla en Buenos Aires? Año 1871, presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. ¿En qué contexto? La Argentina acababa de salir de una guerra brutal, que fue la guerra de la Triple Alianza, guerra con el Brasil. Los contingentes argentinos ya estaban volviendo del Paraguay y de a poco llegaban a la ciudad. El comercio con Brasil era muy ágil, muy nutrido. Había barcos brasileños llegando prácticamente todos los días. Y no se sabe bien, no se sabe cómo. La cuestión es que, dando esta coyuntura del regreso de las tropas argentinas, mucho comercio con Brasil, muchos barcos viniendo del Paraguay, en algún momento, en alguno de estos lugares, se transportó el mosquito que hizo estragos en Buenos Aires. Claro. Pero antes de eso, en el Paraguay, ya en la guerra del Paraguay, esta fiebre amarilla había contaminado, se habían enfermado varios contingentes de soldados argentinos, muchos de ellos fallecieron, y algunos convalecientes volvieron a la ciudad. No obstante lo cual, la primera ciudad argentina que fue infectada con la peste, que fue realmente brutal, fue Corrientes, que no es muy conocida. En el año 1870, terminada la guerra, una epidemia de peste amarilla atacó Corrientes. Evidentemente, Corrientes está en una zona subtropical, frente al Paraguay. El mosquito es de la zona, de Brasil, hasta ahí prácticamente pueden haber venido los carromatos del ejército brasileño, que también hacía base en Corrientes. Y fue tan brutal que diezmó al 20% de la población de Corrientes en aquel entonces. Otro impacto parecido a lo que fue la peste negra, en el sentido de una gran mortandad. Evidentemente eso afectaba a la base poblacional de las ciudades o regiones, digamos, que sufrían esta epidemia. Obviamente eso se veía reflejado en la pérdida de calidad de vida y en una baja general de la actividad económica. Por supuesto, pero vos fíjate qué pasó. No había con qué darle esta enfermedad, no había cómo tratar, no se sabía qué hacer. Como está pasando ahora. Exactamente, pero agravado encima que Corrientes no tenía tantos médicos, eran algunos médicos del ejército que estaban por allí. ¿Y qué le aconsejaron los médicos? Miren, de esto no sabemos cómo se hace. Y los brasileños decían, nosotros qué hacemos en estos casos, nos vamos. ¿Qué pasó? Los correntinos se fueron de la ciudad. La dejaron prácticamente despoblada. No se sabe si hubo más de 100 personas que quedaron en la ciudad de Corrientes, que se fue hasta el gobernador. En ese momento, los pocos que habían quedado, uno de los vecinos, uno de los corajudos de aquella época, fue hasta la casa de gobierno para ver si lo atendía alguien. No había nadie, tuvo que entrar, sentarse y hacer las veces él se designó gobernador como para tratar de conducir los destinos de los pocos correntinos que habían quedado en esa ciudad, hasta que pasó la epidemia de fiebre amarilla y los correntinos pudieron volver, 20% de la población diezmada.
Pero claro, esa no se conoce muy mucho y fue un año antes de la de Buenos Aires. Sí, La sí, fuerte fue la de Buenos Aires porque tuvo más prensa, más claro. difusión, está el cuadro Sí, famoso de Blanes, que todo el mundo ya lo ha visto. Entonces, cuando cae esto acá, ¿dónde fue que se focaliza esta peste? Se focaliza sobre todo en los barrios de San Telmo y de Montserrat, de Buenos Aires, la zona sur. ujú, ¿Quiénes vivían en esa zona? Era la zona de las personas de bajos recursos. Había muchos negros que habían quedado de la época de la colonia, en la época rosista, los famosos candombes, estos se hacían todos, sobre todo en San Telmo, en Montserrat. Vivían muchas veces hacinados en casas de inquilinato, que se llamaban en ese entonces las famosas pensiones, los famosos conventillos, donde después, años después, nacería el tango. Y ¿quiénes más vivían allí, además de los negros? Vivían también los inmigrantes. Ya para esa época, Buenos Aires aproximadamente tendría 160.000 habitantes, más o menos. ¿Sí? Eh, la mitad de los habitantes de Buenos Aires ya para ese entonces, año 1871, eran extranjeros. Ya había empezado a venir el boom inmigratorio. De claro, la mitad de esos extranjeros, la sí, mitad, es decir, la cuarta parte de los inmigrantes eran italianos, eran ancestros tuyos, José. claro, Y todos que venían de Italia, por supuesto, no venían acá los italianos, los magnates, no, venía la gente trabajadora a buscar un mejor porvenir que el que les sí, deparaba Italia. Entonces esta gente no tenía muchos recursos y ¿dónde se instalaba? En las casas de pensión, en los inquilinatos, en los conventillos del sur de la ciudad. Y ahí vivían hacinados prácticamente, como hay en las villas prácticamente de porteño. Ahora, el brote de fiebre amarilla, evidentemente, de haber venido en alguno de los barcos, se pasó por ahí algún brasileño, o alguno lo habrá llevado en su equipaje al claro, mosquito hacia los conventillos. El mosquito en los conventillos hizo estragos, las primeras víctimas de la fiebre amarilla fueron allí. Justo esto fue a principios de 1871, con lo cual época húmeda en Buenos Aires, calurosa, ideal para que se propague el mosquito. sí. Entonces, cuando los médicos, en Buenos Aires había médicos, tenía 160 médicos por una población Era enorme. una relación aceptable para la época. Claro, pero de todas formas no era muy mucho si te fijas el impacto que tuvo después esta epidemia. No se Mm, sabía cómo tratarla. Cuando el famoso doctor Muñiz, el del hospital, fue a ver los primeros muertos, se dio cuenta que era fiebre amarilla, pero no los registró como tal para evitar el pánico y no se sabía cómo tratar esta enfermedad. Y fíjense, esto fue sobre todo en las calles de San Telmo, como por ejemplo Balcarce al 500, Bolívar al 300, a pocas cuadras de qué? De la Casa Rosada. claro, En ese momento se estaba construyendo. muy bien. Sarmiento estaba por el antiguo fuerte, lo estaban demoliendo para hacer, o sea, cerca de la residencia de las autoridades, el antiguo Congreso estaba allí, Mm, la Corte Suprema estaba también por ahí cerca. Entonces cundió el pánico en forma brutal. Dijeron, ¿qué hacemos? Tenemos la fiebre amarilla y todos los días muertos, 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 no había cómo tratarlos, no había lugar en los cementerios. Entonces, un episodio que se llevó fue que Sarmiento decidió aplicar lo mismo que habían hecho los correntinos el año anterior. Para esta enfermedad no hay cura, está en riesgo las instituciones, no hay hay que cómo hacer, irse. sálvese quien pueda. Se fueron Migración interna. exactamente, medio que cerraron los poderes públicos y se mudaron, tomaron el tren y se fueron todos a Mercedes, un pueblo cercano, más alejado de la ciudad, donde pudieron manejar los destinos del país con un poco de distanciamiento. La experiencia de Sarmiento era muy sencilla. Él había visto eh, el estado de acefalía en que había caído el país Ujú, durante la guerra con el Paraguay, cuando, estando el presidente de la República, Bartolomé Mitre, comandando las tropas en Paraguay, el sí, país había quedado en manos del vicepresidente, el doctor Marcos Paz, tucumano, y Marcos Paz había caído infectado por una epidemia de cólera que en la época del Paraguay, la guerra con el Paraguay, atacó Buenos Aires. Y se murió. Y entonces generó una cefalea durante mucho tiempo. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién va a ser el nuevo presidente? Bueno, toda una sí. situación que se solucionó, pero bueno, el país quedó acéfalo. Sarmiento no quería que pasara lo mismo, entonces fueron todos a Mercedes y desde allí trataron porque no había otra manera de combatir la enfermedad. Se lo criticó Claro, mucho por esto, dijeron que fue un cobarde, el diario La Nación que estaba peleado con él le dijo un montón de cosas que no, feas, sí.
Su adversario y antecesor, Bartolomé Mitre, que se había peleado con Sarmiento en esa época, se quedó. La gente no sabía qué hacer, los pocos médicos no daban abasto, muchos de ellos se contaminaron, se contagiaron. Por ejemplo, el doctor Muñiz se murió al poco tiempo, casualmente, por la fiebre amarilla. Quedó el doctor Argerich, cuyo también nombre dio a otro hospital famoso de Buenos Aires. Entonces, bueno, entre ellos trataron de ver qué se podía hacer. Entonces la gente se juntó en la Plaza de Mayo, como la época de la Revolución de Mayo. Bueno, ¿qué hacemos ya que se fueron las autoridades? Bueno, designemos una comisión popular. Entonces votaron ahí, qué interesante, en la Plaza de Mayo, bueno, algunas personalidades para que se hagan cargo de esto en este desastre. Y bueno, ¿qué había que hacer? ¿Qué se trataba? Se les daba cualquier cosa a los enfermos porque no se sabía normalmente cómo hacer. Los brasileños que lo descubrían esta enfermedad en forma pandémica, año a año, se iban durante los meses húmedos y volvían cuando ya el mosquito no estaba. Bueno, fue lo que hizo Sarmiento, fue lo que hicieron los correntinos. Acá los que se quedaron la padecieron, muchos de los médicos se murieron, los cadáveres se acumulaban en los conventillos. Nuevamente, la gente, el desconocimiento. ¿Qué hacemos ahora con esto? Hay culpables, esto puede ser. ¿Quiénes han traído este bicho? ¿Quiénes han traído esta cosa? Ah, los inmigrantes, porque esto, Buenos Aires antes tuvo algunos episodios, pero no como ahora. ¿Quiénes son los ahí se buscaba un chivo expiatorio, en lo que veo ahora también en algunos países, ya con el COVID-19 también hay alguna instrumentación de ese tipo por determinadas autoridades. Exacto. Ahora vos fíjate, ¿a quiénes se culpó? A los italianos. O sea, los primeros que pagaron los platos rotos fueron los italianos. Sí, porque estos lo deben haber traído el virus, sin saber que en Italia este virus no existía por la cuestión del clima, ¿no? Claro. Bueno, entonces se inició una caza de brujas contra los italianos, se los maltrataba, se los insultaba, se los agredía por la calle. Muchos de ellos se volvieron enojados con la Argentina porque se los había tratado tan mal. Sí. Lo mismo que ocurrió con los judíos en la época de la peste negra, bueno, acá pasaba con los italianos. La gente ya no sabía qué hacer. Bueno, sí, hay que terminar con los focos infecciosos. Y ahí se tomó conciencia de algo. Buenos Aires hasta 1871 era realmente una inmundicia. Los saladeros del sur, todo lo que es la zona de Avellaneda, la zona de La Boca, tiraban todos los afluentes, bueno, más o menos como ahora, en el riachuelo, que estaba muy infectado. Las napas estaban muy infectadas, no había agua corriente, no había cloacas, había pozos negros. En términos de gestión de riesgo, era una multitud de vulnerabilidades que ante la amenaza de que pudiera ocurrir una epidemia que se había concretado como evento adverso en la fiebre amarilla, en ese año ocasionó un impacto sumamente complejo, vasto y persistente en el tiempo. Juan Pablo, ya que estás refiriendo todo esto muy interesante de la fiebre amarilla, hay otra peste importante que ahora se está manejando, algún dato así en forma anecdótica, que fue la famosa gripe española, y yo quisiera una síntesis de tu parte con esto y ya estaríamos, digamos, redondeando el programa. Sí, la fiebre española fue una gripe del tipo influenza, muy emparentada con la gripe A, un SARS, que surgió a fines de la Primera Guerra Mundial en Europa, sobre todo en los frentes de batalla. Afectó sobre todo las líneas aliadas en la Gran Guerra Europea, en 1918 sobre todo, pero no se difundió para evitar que esta información cayera en manos de los alemanes y sirviera para bajar la moral de las tropas. Entonces se lo mantuvo en las fuerzas aliadas con el mayor de los secretos, no se sabía más nada. Pero claro, en 1918 esta epidemia surge, los soldados vuelven a sus ciudades de origen, se contagiaba muy probablemente como se contagia ahora el coronavirus, como se contagia cualquier de las gripes, las influencias comunes. Claro. Se empezó a contagiar y los primeros que estaban detrás de la línea de batalla era España, donde estaban muy contactados con Francia, se contagiaron y lo empezaron a estudiar en España, esta influenza, esta gripe rara, que nadie sabe cómo llegó, durante 118 dijimos. Entonces la empezaron a estudiar y se hicieron estudios, y por eso se le llamó la gripe española, mal llamada gripe española, porque en realidad no tuvo origen en España, sino en las líneas del frente. Nadie sabe bien cómo llegó, un misterio. Los españoles empezaron a estudiar, se empezaron a estudiar la forma de contagiar, el tema de los cuidados que había que tener, pero todo el mundo, como era la más estudiada por los españoles, le llamaron la gripe española. Esa gripe española a la Argentina afortunadamente no la afectó muy mucho. ¿Por qué?
En esa época, 1918, regía los destinos de la República el presidente doctor Hipólito Yrigoyen. Hipólito Yrigoyen tomó unas medidas rápidas, certeras y efectivas. ¿Qué hizo? Cerró el país. Exactamente como lo hizo Alberto Fernández. Igual que ahora. 3 años después. Exactamente. ¿Qué hizo? Bueno, en ese momento la forma de entrar, digamos, la infección a la Argentina era por vía de los barcos. Porque venían los inmigrantes, sobre todo de España, sobre todo de Italia, en esa época, muchos de ellos contagiados. Italia había luchado junto a los aliados, no nos olvidemos, en la Primera Guerra Mundial. ¿Y qué hizo? Internó todos los inmigrantes en el Hotel de Inmigrantes de Buenos Aires, canalizó toda la inmigración exclusivamente por Buenos Aires para tener una sola boca de entrada al país. Ajá. No había aeropuertos, no había aviones, los inmigrantes no podían entrar por ese lugar. Otro foco infeccioso importante fue Brasil, Chile, Bolivia, ¿sí? Entonces, cerró el país. Con Uruguay prácticamente se hicieron lo mismo. Se encerró en cuarentena, o sea que se sigue usando la cuarentena, que ya venimos desde la época de la peste negra. Se los encerró. Eso es permanente, a través de los siglos la cuarentena es lo más eficaz al comienzo. Hay que hacer cuarentena, como se está haciendo ahora. Bueno, cumplida la cuarentena, recién se los liberaba a los inmigrantes. Con Brasil cerró todo, digamos, y que nos salvó que nos separe el río Uruguay de por medio, o sea que si no hubiéramos tenido problemas complicados. Con Chile nos separa la cordillera, cerró todas las fronteras. Las provincias que estuvieron más afectadas fueron las del norte, Salta y Jujuy. ¿Por qué? Porque al no tener un río natural, un límite natural con Bolivia, hubo algún tipo de trámite, de tránsito y de intercambio de personas. Pero en esa época la movilidad no era la de hoy, claro. Los caminos no eran los de hoy, había únicamente ferrocarril, los caminos eran todos de tierra, todavía la Argentina no estaba en el desarrollo que tenemos hoy. Entonces, con eso se evitó que hubiera una catástrofe y tuviéramos los millones de muertos que tuvo Europa en aquel momento, que se cuenta que hubo 40 millones de muertos por la... 40 millones, entonces, así un balance provisorio de lo que fueron los muertos en la mal denominada peste española, la gripe española de 1918 aproximadamente. Sí, y para cerrar este tema, ¿qué pasó con esta gripe? Para 1922 la gripe desapareció como había aparecido, en forma completamente misteriosa. Lo mismo que ocurre con el ébola, que aparece cada tanto y después desaparece, nadie sabe qué pasa. Bueno, lo mismo pasó con la gripe española, lo mismo que pasó con la gripe A. Es decir, dan un fuerte golpe, muchos muertos y después desaparece y nadie sabe qué pasó. Claro. Bueno, Juan Pablo, has pasado un interesante panorama sobre lo que fue la peste negra en Europa, la fiebre amarilla en la Argentina hace 2 siglos y la gripe española a comienzos del siglo pasado. La verdad que quedan muchísimos más puntos digamos, como para resaltar de esto. La actualidad de lo que vos contás de que sucedió en la historia con estas 3 pestes tiene plena vigencia hoy en día. Totalmente. Lo único que tenemos ahora es más tecnología, más recursos y demás, pero hay muchas partes de los problemas que se originan que siguen siendo los mismos. Sí, realmente ha sido muy entretenido, Juan Pablo. Te agradezco mucho tu participación en Interfase. Te convocaremos seguro más adelante para que abordemos, digamos, una continuidad de este tema tan interesante y sobre todo desde la perspectiva que se puede aportar con tu perfil. Así que gracias nuevamente, Juan Pablo, por participar en Interfase. No, por favor, gracias a vos, a toda la teleaudiencia y siempre a disposición. Bueno, muchas gracias. Y a nuestros seguidores nos despedimos hasta un próximo programa de Interfase, agradeciendo a Santiaguito todo el apoyo desde Canal 22 en la parte técnica. Que tengan muy buenos días y pronta recuperación de las consecuencias del COVID-19. Buenas noches a todos.